Sorry to keep you waiting. After Assault on the people. Good afternoon. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without justification, without necessity. This is a premeditated attack. Este es un ataque premeditado que ha estado planificado durante meses, como ya habíamos avanzado. Military equipment in positions along the Ukrainian border. He moved blood supplies into position. Tenían cientos de tropas movilizadas en las fronteras de Ucrania. Habían hecho acopio de sangre para trasplantes, para transfusiones, perdón. Durante semanas hemos estado advirtiendo de lo que estaba pasando. Ahora ha sido mucho mayor de lo que habíamos previsto. La tensión está incrementando en el Donbass, donde hay regiones controladas por rusos. We saw a staged political theater in Moscow, outlandish and baseless claims that Ukraine was about to invade and launch a war against Russia. Hemos visto falsas acusaciones de que Ucrania iba a emprender una invasión contra Rusia, sin ningún tipo de prueba. Y después hemos visto cómo Vladimir Putin declarara dos nuevas repúblicas, las separatistas del este de Ucrania, hasta que Putin finalmente ha declarado su guerra. Han comenzado con ataques aéreos, con bombardeos en ciudades claves, luego han seguido con tropas llegando por tierra por diferentes flancos. No puede haber confusión ni taparse lo que Putin estaba haciendo. Putin ha lanzado una guerra y ahora está a punto de afrontar las consecuencias. Vamos a imponer limitaciones a los productos que se van a poder exportar a Rusia. Hemos preparado sanciones para maximizar el daño en Rusia y para minimizar el daño a nuestros aliados. Estados Unidos no está haciendo esto sola. Estamos construyendo una coalición de compañeros en esta economía global, con Reino Unido, Canadá, Ucrania, aliados para establecer una respuesta. He hablado con los líderes del G7 esta mañana. Vamos a frenar la posibilidad de crecimiento de Rusia, su posibilidad de competir en el mercado global. Ya hemos visto el impacto de nuestras acciones en la moneda rusa, en el rublo. Su peor caída de los mercados en la historia. Y las acciones de hoy hemos podido sancionar a los bancos rusos El banco más grande de Rusia se le ha impedido operar en Estados Unidos y hemos hecho lo mismo con otros bancos grandes de Rusia. El segundo banco más grande de Rusia, con millares de dólares de activos, ya no va a poder operar
Y vamos a añadir una lista de nombres de líderes, de oligarcas rusos que van a ser sancionados también. Vamos a hacer sufrir también a Putin, como él lo ha hecho, y todos los millonarios corruptos. Vamos a impedirles operar, vamos a impedirles invertir en nuestras economías. Algunos de estos impactos vamos a verlos con el tiempo. Vamos a reducir los activos de Rusia, no van a poder tener acceso a las tecnologías para los próximos años. Vamos a reducir a la mitad la capacidad tecnológica de Rusia, vamos a impedir, eso tendrá consecuencias como que no podrán avanzar a nivel aeroespacial. Vladimir Putin no va a poder tener las mismas ambiciones que tiene ahora. Vamos a poner en marcha también medios para defender a nuestros aliados en el este de Europa. Mañana la OTAN va a organizar una cumbre para reunir a los líderes y vamos a expresar nuestra solidaridad para poner en marcha las próximas sanciones, las próximas acciones que vamos a implementar. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Nuestras fuerzas no van a entrar en conflicto con Rusia en Ucrania, permítanme ser claro con esto. Vamos a defender a nuestros aliados de la OTAN en el este. Y como lo he dicho, claramente Estados Unidos va a defender cada centímetro de territorio de la OTAN. Y la buena noticia es que la OTAN está a partir de ahora más unida y más determinada que nunca. Estados Unidos y sus aliados van a respetar sus compromisos y esto quiere decir que si atacan a un país de la OTAN, atacan a todos los países de la OTAN. Las fuerzas que se han reunido en Alemania desde las últimas semanas to NATO's eastern flank allies, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Romania. Our allies, Bielorrusia, Polonia, Rumanía, Letonia han aceptado que trabajemos con todos nuestros aliados para defender esos territorios, para poder bien proteger a nuestros aliados en el este de Europa. La OTAN ha autorizado también y ha activado un plan de respuesta. Esto permitirá a las fuerzas de la OTAN desplegarse cada vez que sea necesario para proteger a los aliados en el este de Europa. Y a partir de ahora autorizo a otras fuerzas americanas de acudir a Alemania para completar nuestra respuesta para estar preparados. He hablado también con el secretario de Defensa para poder preparar otros desplazamientos, otras cosas si fuera necesario para proteger a nuestros aliados y nuestra alianza, la OTAN. Mi administración utilizará todas sus armas para proteger a la OTAN, también las empresas. Las empresas de gas, de electricidad, tendrán que elevar los precios para poder aumentar sus beneficios y nos aseguraremos de que la energía podrá seguir estando pagada y que llegue a los hogares. Trabajaremos activamente con los países de todo el mundo para velar porque las reservas en los diferentes países estén presentes.
and that Americans are already hurting. También tomaremos medidas respecto al mercado de barril de petróleo si es necesario. This is critical to me. Y haremos lo posible porque el sufrimiento que ya estamos sufriendo se minimice lo máximo posible, pero tenemos que hacer algo contra esta agresión, porque si no hacemos nada, las consecuencias para Estados Unidos son muy negativas. Estados Unidos se defiende, Estados Unidos tiene ciudadanos libres que tienen que defenderse, y si Rusia continúa a atacar, a hacer ciberataques contra nuestras empresas. Hace meses que trabajamos con empresas privadas para hacernos más resilientes contra estos ciberataques de Rusia. He hablado esta tarde con el presidente Zelensky ucraniano y le he dicho que con nuestros compañeros en Europa vamos a ayudar al pueblo ucraniano para defender su país. Les vamos a dar la ayuda humanitaria que les hará falta para aliviar su sufrimiento. Y que aunque Rusia quiera ocultar la verdadera realidad, la historia da la razón. Lo que hacen las personas honestas termina por salir a la luz. En los próximos días vamos a continuar apoyando al pueblo ucraniano. Como saben, el pueblo ucraniano es independiente y han demostrado que no van a aceptar que les quiten esa libertad. Vivimos en un momento muy peligroso, todos en Europa, todos en todas partes en el mundo, y debemos reunirnos para defender la paz global. Debemos hacerlo ahora. El mundo entero ve claramente que Vladimir Putin es un criminal y tiene aliados criminales. No se trataba de una cuestión de seguridad, se trataba de Putin queriendo construir un imperio con los medios que hagan falta. Ha utilizado la corrupción, ha intentado sobrepasar las fronteras y ha lanzado una guerra sin razón. Las acciones de Vladimir Putin muestran sus intenciones cínicas en nuestra sociedad, todo a través de la fuerza, mientras que el resto de naciones del mundo desean lo contrario. Por eso con nuestros aliados vamos a luchar contra esta agresión de Vladimir Putin contra Ucrania, que va a costarle caro a Putin a nivel económico, y veremos cómo esto ocurre. Putin no será bienvenido nunca más en el resto de países del mundo. Su futuro va a estar realmente marcado por estas acciones. Putin ha tomado su decisión. Ha decidido lanzar una guerra, pero Rusia va a salir de aquí más débil y el resto del mundo va a salir más fuerte. La dignidad humana, la libertad, la fraternidad es más fuerte que la opresión. Eso no puede eliminarlo Vladimir Putin. No podemos impedir a todos los ciudadanos libres avanzar. Cuando la democracia lucha contra una autocracia, cuando enfrenta el terror, la libertad siempre prevalece. Que Dios proteja al pueblo de Ucrania y a nuestras tropas. Discurso encendido de Joe Biden, que va a aceptar ahora algunas preguntas. What communications have you had with the Kremlin as far as military operations in Ukraine and making sure this does not spiral into a large conflict already? The way we're going to ensure it's not going to spiral to a larger conflict is by providing all the forces needed in the Eastern European nations that are members of NATO. NATO is more united than it's ever been, and I have no plans to talk with Putin. Wall Street Journal, Tarina.
Mr. President, sanctions that you announced. Is there a reason why the US, El presidente ha hablado de sanciones. ¿Hay una razón por la que Estados Unidos no hacen ciertas cosas como impedir a Rusia utilizar el sistema SWIFT de las tarjetas de crédito? Responde Biden que todas estas sanciones referidas a los bancos están ahora implantándose todavía. No es una cuestión de posición que hemos adoptado. Sir, sanctions clearly have not been enough to deter Vladimir Putin to this point. What is going to stop actuar como lo ha hecho ahora? ¿Cómo cree que va a ponerse fin a este conflicto? Le preguntan a Biden ahora. Will face consequences greater than any you have faced in history. Is he threatening a nuclear strike? I have no idea what he's threatening. I know what he has done, number one. No sé cuáles son las amenazas, pero sí que sé lo que ha hecho. Nadie esperaba que las sanciones no fueran eficaces contra lo que ha ocurrido esta tarde. Falta tiempo, hay que esperar un tiempo para ver lo que hacen las sanciones que implantemos. Putin va a testar la determinación de Occidente para ver si seguimos unidos, y nosotros vamos a seguir unidos. Two topics, just really quick. First, markets are down and gas prices are up. I know you always stress the difference between Wall Street. Caen las bolsas, sube el precio del gas. Seems to be in for some economic pain. How economically painful is it going to get for people in this country? And I do have one more question. First of all, there's no doubt that when a major nuclear power attacks and invades another country, that the world is going to respond, and markets can respond all over the world. So there's no doubt about that, number one. Number two, the notion that this is going to last for a long time is highly unlikely as long as we continue to stay resolved in imposing the sanctions we're going to impose on Russia, period. What's the next question? I'm sorry. The next question is, did you underestimate Putin, and would you still describe him the way that you did in the summer as a worthy adversary? At the time, he was, I made it clear, as an adversary, and I said he was worthy. I didn't underestimate him. And I've read most of everything he's written. Did you read? I shouldn't, I'm not being a wise guy. You heard the speech he made, almost an hour's worth of speeches, why he was going into Ukraine. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his ambitions are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived. You're confident that these devastating sanctions. Buenas noches, aquí estamos en nuestra transmisión en directo. Yes, Russian bullets, missiles, and tanks in Ukraine. Yes, I am. Mientras tanto, vamos a recapitular el discurso del presidente. You've been talking about the threat of these sanctions for several weeks now. Yes, but the threat of the sanctions and imposing the sanctions and seeing the effect of the sanctions are two different things. They're two different things. And we're now he's going to begin to see the effect of the sanctions. And what will that do? How will that change his mindset here, given he's because attacking it will so Ukraine weaken his country that he'll have to make a very, very difficult choices of whether to continue to move toward being a second-rate power or, in fact, respond. You said in recent weeks that big nations cannot bluff when it comes to something like this. You recently said that the idea of personally sanctioning President Putin was on the table. Is that a step that you're prepared to take? And if not, it's not a bluff, it's on the table. Sanctioning President Putin? Yes. Why not sanction him today, sir? Mr. President? Why not sanction him today, sir? Mr. President, if I can, you detailed some severe and swift new sanctions today and said the impact it will have over time. But given the full-scale invasion, given that you're not pursuing
disconnecting Russia from what's called SWIFT, the international banking system, or other sanctions at your disposal. Respectfully, sir, what more are you waiting for? Specifically, with the sanctions we've imposed exceed SWIFT. The sanctions we imposed exceed anything that's ever been done. The sanctions we imposed have generated 2/3 of the world joining us. They are profound sanctions. Let's have a conversation in another month or so to see if they're working. Yes. Can I ask you about Zelensky? Sir, you spoke to Vladimir Zelensky yesterday, sir. What's the risk that we are watching the beginning of another Cold War, and is there now a complete rupture in U.S. and Russian relations? There is a complete rupture right now in U.S.-Russian relations if they continue on this path that they're on. And in terms of a Cold War, that depends. You have the vast majority of the rest of the Final world fueron fallidos, que lo podemos ver. Ha ocurrido la invasión a Ucrania. Asegura que Putin ha rechazado todos los esfuerzos de buena fe que Estados Unidos y sus socios han hecho para afrontar pues, las preocupaciones mutuas entre los dos gigantes. También dice que Estados Unidos pues intentó evitar un conflicto innecesario y el sufrimiento pues de el pueblo ucraniano, pero esto ha fallado. How concerned are you that Putin wants to go beyond Ukraine into other countries and the U.S. will have to get involved if he moves? Aquí un periodista hace una pregunta muy importante. Dice si Biden está preocupado en que Rusia pues vaya más allá de las fronteras de Ucrania, que toque a alguno de los países aliados o países de la OTAN. And can you talk anything more about your conversation? Biden dice que ese escenario todavía no está sobre la mesa, pero niega dar más detalles. Le preguntan por qué no sancionan a Putin directamente. India, which is a major defense partner of the United States, is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? Does the Defense Department of the United States? So India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with the United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't. También le han preguntado sobre si ha tenido comunicación con el gobierno de India, ya que comparte pues una alianza de defensa militar. Dice que pues mantiene